un solo día para orar y pedirle a Dios una bendición para este servicio. We shall now kneel down to ask God for a blessing for the service. Dios que moras en lo alto de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta mañana, a través de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, venimos ante ti primeramente para darte las infinitas gracias porque en tu gran amor y misericordia nos permitiste vivir hasta este momento. Y suplicarte de todo corazón que nos ayudes para poder entender un poco tu santa palabra, para escudriñar tus sagradas escrituras y mirar cuán maravilloso y hermoso es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Te imploro y te suplico bendigas a todos los oyentes presentes y aquellos que están alrededor del mundo. Sé tú con ellos, guárdales y protégeles, bendíceles y ayúdales en estos momentos de angustia. En su nombre, Salvador, te lo imploro y suplico. Amén. Amen. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Very good morning, my dear brethren. Muy buenos días, queridos amigos. And good morning, dear friends. Muy buenos días a todas aquellas personas que nos van a estar entonando y nos van a estar escuchando en este día. And also a very good morning to all those who will be tuning in and will be hearing us this morning. Déjeme ponerlo de esta manera. Muy buenos días al mundo entero. Let me just put it this way. A very good morning to the entire world. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. May the peace of God be with you all. Al mismo tiempo con nosotros. And at the same time with us Y here. espero que en este día haya alegría, paz, tranquilidad en sus hogares. And I hope that this day there is peace, tranquility in your homes. Así como lo está viendo en estos momentos en los nuestros. As it is now in our times, living through these times. En esta ocasión solamente nos encontramos aquí 3 personas. In this occasion right now, you only find 3 people with us. Mi hija está a mano derecha Myself, my dad to my left, y mi yerno está detrás de cámara. and my brother-in-law who is behind the camera. Desafortunadamente la iglesia está sola. Unfortunately, the church is empty. La razón por la cual está sola ustedes ya lo saben. And the reason why it's empty, well, you all know it. Tenemos que estar conviviendo de esta manera por causa de las enfermedades que se están llevando a través del mundo. And this is the way that we have to unite because of what's going on around the world. Y precisamente por causa de estas enfermedades, Precisely because of these illnesses, especialmente por la del COVID-19, especially because of COVID-19, hace unos días estuve leyendo un artículo de unas personas que pusieron en internet, a few days ago I was reading an article that some people posted on the internet, en el cual encontré in which I found que se está pidiendo al mundo entero that they are asking the entire world que este día sábado that this Sabbath day y mañana domingo and tomorrow Sunday, se unan en oración y meditación everybody may unite in prayer and meditation para pedir a Dios la bendición sobre esta tierra. to ask God for a blessing for this earth. Es interesante, It's very interesting porque me hizo recordar cuando yo estaba leyendo eso y meditando en camino hacia mi trabajo. because it made me meditate on my way to work as I was thinking about this. Me hizo recordar un versículo que se encuentra en el libro de Isaías. It reminded me of a verse that is found in the book of Isaiah. Pero antes de eso, me gustaría presentarles un versículo que está en el libro de Romanos, But before that, I'd like to present to you a verse that's in the book of Romans. capítulo 14, versículo 11. Chapter 14, verse 11. Romans 14:11. En donde dice, ante mí toda rodilla se doblará. Which says, every knee shall bow to me. Aquí no está diciendo solamente unos. Here it does not specify only a Dice, couple or a ante few. mí toda rodilla se doblará. It says, every knee shall bow before me. Bow to me. Entonces estaba pensando, So I was thinking, todos aquellos que leyeron este mensaje y están dispuestos a llevar esa meditación o oración, so this means to me, everyone that read this message and who is willing to carry out this message, tal vez físicamente no doblen sus rodillas. perhaps physically they may not kneel their knees. Tal vez muchos doblen sus rodillas, Probably many shall bow their knee, pero muchos van a estar meditando. but many are going to be Es meditating. interesante, ¿no? It's interesting, is it Es not? interesante cómo algo que fue dicho hace casi 2000 años, It is interesting how something that was said over 2,000 years ago, y no solamente 2000 años, sino mucho tiempo antes de eso, and not only 2,000 years ago, but many years before that, se esté llegando a un cumplimiento, it is now being fulfilled, en que todo el mundo se doblará in which all the world will kneel y le pedirá a Dios misericordia. and will ask God for mercy. En Isaías 45:24, In Isaiah 45:24, 45:24, 45:24,
dice las siguientes palabras. It is written, Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua, y diráse de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán todos, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Surely shall one say, In the Lord have I righteousness and strength. Even unto him shall men come, and all that are incensed against him shall be ashamed. Todos se van a dar, poner de rodillas. All are going to bow down. Todos van a mirar a Dios, All are going to look to God. buenos y malos, All good and bad. cristianos y no cristianos, Christian and unchristians. diferentes denominaciones, Different denominations. bautistas, Baptists, metodistas, Methodists, evangélicos, evangelists, ortodoxos, Orthodox, católicos. Catholics. Ustedes lo pueden nombrar, You testigos can de name Jehová. them. Testigos de Jehová. Tantas personas que hablan y predican de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. All people that preach the name of God, Y aquellos que tampoco predican eso, sino que van en contra de la palabra de Dios. and all, not only those that preach, but those that go against the word of God. Llegará el momento en que todos van a reconocer y van a tener que doblar sus rodillas. There will come a time where everybody will recognize and will have to bow their knees. Y aunque les parezca maravilloso que en este momento muchos lo estén haciendo, And it may seem marvelous that everybody is doing it now. va a llegar el día The day will come en que todos, absolutamente todos, in which absolutely everyone, todos aquellos que están vivos, everyone who is alive, van a tener que doblar sus rodillas. are going to have to bend their knee. Unos para alabar y glorificar a aquel que viene en las nubes de los cielos, Some to glorify and honor he who is coming in the clouds of heaven, y otros por causa de vergüenza and others for the cause of y embarrassment arrepentimiento. and repentance. Para algunos será día glorioso, For some it'll be a glorious day. para otros será un día demasiado tarde. For others it'll be a day too late. Mi meditación y mi pensamiento es en este momento, My meditation and my thought in this moment is, ¿cómo va a ser para ti? what's it going to be like for you? ¿Qué día vas a tener en este momento si es que estás vivo? What day will you have in this moment, that is if you're still alive? Ahora bien, en Romanos Very well. Now in Romans capítulo 3, versículo 10 al 12, chapter 3 verses 10 to 12, se dice que no hay justo ni aún uno, it is said that there is not one righteous, que no hay quien haga lo bueno, that there is not one that does any que good, todos buscan sus propios caminos. that all seek their own ways. Y verdaderamente, ¿no es esto lo que está sucediendo en nuestros días? And truthfully, isn't this what's going on in our days? Alguna persona dirá, pero no solamente ha sido en nuestros días, ha sido a través de todas las Now, generaciones. some may say it's not just in our day, it has been throughout the Y es generations. cierto, ha sido a través de todas las generaciones. And it is true, it's been throughout all generations. Desafortunadamente para muchos de ellos ya no hay esa oportunidad porque han muerto. And unfortunately, for many, there isn't no more that opportunity because they have Porque died. sus obras ya están descansando de sus obras. Because they are now resting from their works. Porque ya se llevaron consigo las acciones a su tumba. Because they've already taken to their tomb their actions. La situación es nosotros los que estamos vivos. The situation is for us who are alive. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? What's going on with us? Romanos 3:23 dice lo siguiente. Romans 3:23. Por cuanto todos pecaron, For all have sinned están destituidos de la gloria de Dios. and come short of the glory of God. Pero algunos se preguntará, de repente alguna persona no conoce mucho bien de las escrituras. But then some may ask that there is a person who does not know the scriptures well. Y se preguntará, ¿qué es pecado? And he may ask himself, what is sin? Porque esta persona está hablando de por cuanto todos pecaron. What is this person talking about saying that all have En sinned? realidad yo no lo estoy diciendo, Pablo lo dijo en In ese reality, momento. I'm not saying it. Paul said it. Pero Pablo no fue el primero que lo dijo, ya se había dicho en el Antiguo But Testamento. Paul is not the only one that has said it. It has already been mentioned in the Old Testament. Porque desafortunadamente existe el pecado en el mundo desde casi el principio de los siglos. Because unfortunately, sin has been in the world since the beginning of time. Since the beginning of time.
casi desde el principio de este mundo. Almost the beginning of ¿Por qué this digo world. casi desde el principio de este mundo? Why do I say almost? Porque recordemos que el principio de este mundo empezó en Edén, Because let's remember that the beginning of this world started in Eden, cuando Dios creó los cielos y la tierra, when God created the heavens and the y earth, cuando Dios creó la humanidad. and when God created humanity. En ese momento no había pecado. In that moment, there was no En sin. ese momento todo era maravilloso. In that moment, everything was beautiful. Desafortunadamente el hombre quiso hacer su propia voluntad But unfortunately, man wanted to do his own y will entró el pecado. and entered into sin. Pero ¿cómo se conoce que existe pecado? But how do we know that sin exists? Romanos 3:20 Romans 3:20. se dice que por la ley es el conocimiento de pecado. It says, "Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin." Así es de que si por la ley venimos a conocer el pecado, So if by the law we come to know sin, entonces venimos a preguntarnos, then we can ask ourselves, ¿qué produce el pecado en mí? what produces sin in me? Romanos 5:12 dice las siguientes Romans palabras. 5:12. Dice la muerte. Romans 5:12. Dice, por la muerte produce el conocimiento del pecado. And it says, "And death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned, Porque todos han pecado. for that all have sinned." Y si todos han pecado, And if all have sinned, todos son culpables del pecado y por lo tanto todos van a ser castigados con la muerte. and if all have sinned, then all are guilty of sin, and all will be punished by death. Así es de que si la ley produce, o sea, si la ley me condena y me dice que tengo que morir por causa de mis transgresiones, So if the law condemns me and says that I may have to die because of my transgressions, entonces ¿qué esperanza tengo? then what hope do I have? ¿Cuál es la esperanza que tengo en este mundo? What is the hope that I have in this world? Entonces tendré que seguir el pensamiento de muchas personas. So I will have to take the thought that many have. Solamente hay una vida en este planeta. There is only one life in this planet. Disfrutémosla. Let's enjoy it. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Let's drink and eat, for tomorrow we'll die. Tengamos esa libertad, amémonos a nosotros mismos. Let's have that liberty and love ourselves. Y hagamos todo lo que querramos porque sabemos que vamos a morir. And let's do whatever we want because we know that we're going to die. Curioso es que todos sabemos que vamos a morir. The curious thing is that we all know we're going to Lo die. curioso es que no todos saben por qué razón el ser humano muere. And also curious is that the human doesn't know why they die. Científicamente hablando, se dice que es la ley natural de la existencia del hombre. Scientifically speaking, it is said that it is the natural it's naturally human, or existence of humanity, that we all come to die. Desde el momento en que nacimos, From the moment that we were born, empezamos a correr hacia esa dirección, we begin to run in that direction, hacia morir. towards dying. Y esa es una carrera que no la hacemos voluntariamente, And that is a race that we don't do voluntarily, pero que va a suceder. but it's going to Que happen. tarde o temprano va a suceder. Sooner or later, it will happen. Entonces, si esta es una carrera que va a suceder, ¿qué esperanza tengo? So if this is the race that's going to happen, what hope do I have? En Juan 3:16 In John 3:16, tenemos una esperanza. we have a hope. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Because God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that all those who believeth in him shall not die but have eternal life. Así es de que, bueno, ya tenemos un conocimiento más. So there we have another, we have more knowledge. Dios amó al mundo God loved the world, y dio a su Hijo and he unigénito. gave his only begotten Son. Lo he escuchado muchas veces. I have heard it so many times. Muchas personas lo han escuchado muchas So many veces. people have heard it many times. Algunos de ellos han sido enseñados de que lo único que tienes que hacer es creer en Cristo y eres salvo. A lot of them have been taught that all you have to do is believe in Christ and you're saved. Así que esto es una solución maravillosa. So this is a marvelous Lo único que tengo que solution. hacer es creer en Cristo The only thing I have to do is believe in y ya Christ soy salvo. and I'm saved. Ya me tengo que preocupar más. I don't have to worry about anything Ya no else. tengo que pensar en otra cosa. I don't have to think in anything Voy a else. seguir viviendo, I can live my voy a seguir life. llevando con mi vida. I could go on Y about lo my único que life. tengo que hacer es confesar que creo en And Jesucristo. all I have to do is confess that I believe in Jesus Todo Christ. está maravilloso. Everything is great. Ay, no Bye. necesito hacer nada más. I don't need to do anything else. No necesito
tener otras cosas. I don't need to have any other things to believe Porque in. Dios dijo de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo único. Because God said He loved God the so world loved the world. He loved the world, so He gave His only begotten Son. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Pero un momento, But for a moment, no es así de fácil. it's not that easy. No es como decir solamente creo en Jesús. But wait a minute, it's not just as easy to say I believe in Jesus. Cristo dijo en 14:15, Christ said in 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. if you love me, keep my commandments. En Mateo 11:29 y el 30, In Matthew 11:29 and 30, dice, llevad mi yugo, llevad mi carga. it says, take my yoke upon you and learn of me. Porque mi yugo es fácil For my yoke is easy y es ligera mi carga. and my burden is light. En Primera de Juan 5:3 In 1 John 5:3, dice, sus mandamientos no son gravosos. it says his commandments are not grievous. Invito a todos aquellos que están escuchando que tomen nota de los versículos que les estoy dando para que así de esta manera ustedes lo busquen más profundamente. I invite all of you to take note of the verses that I'm citing so that you can study them more profoundly in your own time. Porque en realidad yo les estoy dando solamente las partes básicas que me están llevando al tipo de predicación que estoy llevando en este día. Because I'm only reading you certain parts of these verses that are going to lead me to the theme of my topic. Pero cada versículo presentado tiene un pensamiento más profundo que el que yo estoy solamente dando. But every verse that I'm citing has a more profound meaning than that which I'm just saying. Así es de que teniendo esto en mente So having this in mind, y conociendo que tenemos que guardar los mandamientos, and knowing that we have to obey the commandments, en vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, and in the life of Jesus Christ on this earth, hubo un hombre que vino a él there was a man that came to him, y le dijo, Maestro bueno, and he said, Good Master, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? what shall I do to have everlasting life? Esto lo vamos a encontrar en 3 diferentes libros. Voy a dar las notas. We find this in 3 different books. Para mí lo curioso es que en los 3 diferentes libros se llevaron casi la misma cantidad de versículos. The curious thing about me is that in these 3 different books, it took the same amount of verses. Solamente hubo 2 versículos de diferencia. There's only 2 verses that hold a difference. En Mateo 19:16 al 30, In Matthew 19:16 through 19, nuestro Señor Jesucristo le dice al joven que tiene que guardar los mandamientos. Jesus tells this young man you have to that he must keep the commandments. No matarás, no hurtarás, You shall not sin, you No shall cometerás not adulterio. lie, you shouldn't commit adultery. En Marcos 10:17 al 30 dice exactamente lo mismo. In Mark 17:30 it says exactly the same thing. En Lucas 18 al 30 En- dice lo mismo. In Luke 18 through 30 it says the same thing. Curioso, ¿no? Diferentes is it not? capítulos Different chapters, terminan los 3 en el mismo versículo. they all end in the same verse number, Versículo 30. 30. Verse 30. Entonces el joven se acerca al maestro bueno y le dice, he hecho todo esto desde mi mocedad, ¿qué más me hace falta? So a young man comes near to the master and says, I have done all these things already since I was a child. What else do I need? Estoy seguro que más de alguno ha escuchado esta historia. I'm sure that more than one person out there has heard this story. Nuestro Señor Jesucristo le contesta, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. And Jesus answers this young man, Go and sell everything you have and give it to the poor. Queridos amigos y hermanos, Dear friends and brethren, esto es precisamente lo que nos hace pensar hoy en día. this is exactly and precisely what makes us think in these days. Estamos siendo azotados por una enfermedad. We are being attacked by an illness. Muchísimos de nosotros nos llamamos cristianos, Many of us profess to be Christians, pero estamos siendo faltos. but we also have faults. Estamos siendo hallados culpables We are being found guilty de lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a este joven. of what Jesus Christ told this young man. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Go and sell all that you have, all that you possess, and give it to the poor. ¿Cuántos seres humanos en estos momentos están cumpliendo eso? How many humans out there, how many beings out there are fulfilling this? Dejemos el que tengas que vender todo. Let's leave out that you have to sell everything. ¿Cuántos han ido a la tienda a comprar
todo, How many have gone to the stores to buy absolutely everything sin pensar en los ancianos, without thinking of the elder people, sin pensar en aquellos que no tienen que comer, without thinking about those that have nothing to sin eat, pensar en aquellos que no tienen mascarillas, digamos, without thinking of those that don't have masks, sin pensar en aquellos que no tienen los suficientes productos higiénicos, without thinking of those that don't have hygienic los que no tienen products, los suficientes productos alimenticios. without those who don't have products for their immunity. Es triste It's sad conocer to know que en este mundo cristiano, that in this Christian world, aquellos que nos decimos conocer los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios, those that said to know the will of God and know the commandments of God, muchos de ellos many of them sean y estén haciendo exactamente lo que el joven rico no quiso are hacer. doing exactly what the young man did not want to do. Porque cuando el joven rico escuchó que tenía que vender todo y dárselo a los pobres, se fue con tristeza porque la Biblia dice que este joven era rico. Because when the young rich man heard that he needed to sell everything to give him to the poor, he left sad because he knew he had to sell all Que of his tenía possessions. bastantes posesiones He had many possessions, y no quería deshacerse de ellas. and he didn't want to get rid of any of them. Quería conservarlas. He wanted to conserve them. Y desafortunadamente hoy lo estamos mirando. And unfortunately, we're seeing it in these days. Todo aquel que tiene la capacidad de comprar bastante se dedica a comprar y a agotar lo que existe en las estanterías. Those who have the opportunity and the advantage to buy a lot are going and taking advantage and buying everything. Amigos, hermanos, Friends and brethren, no formemos parte de esta pandemia que está existiendo. let's not form part of this pandemic that is existing right now. Pensemos en aquellos más necesitados. Think on those who are more needy. Pensemos en aquellos que no tienen que comer. Think of those that don't have nothing to eat. Hagamos más lo que muchos están haciendo Let's do now more of what others are doing. y poner en cualquier manera o platicar en cualquier manera, si necesitas de algo, llámame por teléfono. And say or tell anyone, if you need anything, let me know. Call me. Si cada ser humano hacemos esto en forma local en nuestros alrededores, If every human being were to do this in their local areas, vamos a estar cumpliendo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. we're going to be fulfilling what our Lord Jesus Christ said. No solamente cumplir los mandamientos, Not only just fulfill the commandments, sino ayudar a los necesitados. but also help those who are needy. Es entender la enseñanza de Jesús. It is to understand the teachings of Jesus. Él lo dio todo. He gave everything. Y eso todo estuvo escrito desde el principio del mundo. And all this, everything was written since the beginning of this world. Nuestro Señor Jesucristo vino a este planeta Our Lord Jesus Christ came into this planet, y normalmente todos conocemos que vino a morir por nuestros pecados. and many of us know that He came to die for our sins. Voy a ponerlo de esta manera. I'm going to put it this way. Cuando vamos a ver una comedia, algún teatro, los que van a verlo, When we go out, or whoever goes out to see a comedy or a theatrical play, van a ver el resultado, el estudio y el ensayo de cierta cantidad de personas you're going to see the result and the study and the performance of those that are of several people, para que la audiencia se goce de lo que se está llevando a cabo so that the audience can enjoy what's going on. en tarima. In Tarima? En tarima, sí, o sea, en el estrado. So that they can enjoy what's going on the stage. On the stage. Pero no saben qué es lo que ha sucedido atrás. But they don't know what's going on behind No the saben los scenes. problemas que han llevado para vida de formar esta comedia. Yeah, they don't know the issues that they had going on behind the scenes to form this theatrical play or comedy. Para la mayoría de los cristianos sucede lo mismo. For many Christians, the same thing happens. El cristiano común cree que existe Dios. The common Christian believes that God exists, Cree que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, believes that our Lord and Savior Jesus Christ, pero no sabe cómo empezó todo. but they don't know how it all began. No sabe desde cuándo y desde dónde empezó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. They don't know since when and how it started, the death of our Lord and Savior Jesus Christ. Y todo esto fue hecho y preparado desde antes del pecado original de nuestros primeros padres. And all of this was prepared and originated before the original sin began with our first fathers. Un plan de salvación se creó. A plan of salvation was created. Algunos van a empezar a decir Some are going to begin to say, una fantasía. this is a fantasy. Por favor, Please.
¿Cómo es que se creó un plan de salvación? How is it possible that a plan of salvation was created? ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo, o Cristo, lo que ustedes le nombran, tenía planeado morir hace 2000 años atrás? Some may ask, how is it said that this Jesus Christ had planned to die over 2,000 years ago? Esto es solamente historias de un libro escrito por alguien que quiere tener a las personas bajo dominio. They may say, this is just a story that was written in a book for people who want to hold others under a certain dominion. ¿Cuántas teorías se han creado a través de este libro? How many theories have been created because of this book? Aunque en realidad no es un libro. Even in reality, it's not a book. Es un montón de libros. It's a bunch of books, a lot Un of books. montón de libros que se compiló en un solo libro. A lot of books that are compiled within one book. Que hoy en la actualidad tenemos como un solo libro. That today, in actuality, we have as one complete book. Y no solamente eso, sino que fue escrito por diferentes personas en diferentes partes del mundo en diferentes momentos de la vida. Not only that, but it was written by different people in different times and different occasions of their lives. Y pensemos una cosa. And let's think on one thing. Creemos en Dios. We believe in God. Pero no creemos que Dios es todopoderoso como para saber el pasado y el futuro. But we don't believe that God is so powerful to believe the past and the future. O sea que cuando Dios creó a la humanidad, ¿creen ustedes que no sabía Dios que iban a caer en pecado? So when God created humanity, do you know if God knew that humanity was going to fall into sin? Alguien va a preguntar, ¿y si Él sabía que nuestros primeros padres o que la humanidad iba a caer en pecado, ¿por qué lo hizo? And many may ask, well, if God knew that the world was going to fall into sin and that our first parents were going to fall into sin, then why did he do it? Recordemos una cosa, Let's remember one thing. todos los seres humanos somos libres All humanity, we are free de escoger seguir a Dios to choose to follow Jesus o de escoger seguir cualquier otra teoría. or to choose to follow another theory. Él no es culpable de las acciones que nosotros tomemos. He is not responsible of the actions that we take. Él solamente nos creó para que nosotros le adoremos He created us so that we may adore him, por nuestra propia voluntad. so that we, through our own free will. Pero es nuestra libertad hacerlo. But it has to be our will to do it. Se los voy a poner de otra manera. So I'll put it in another form. Cuando una persona tiene un hijo, cuando unos padres tienen un hijo, When parents have a child y este hijo lo enseñan a crecer con buena moral And hacia el mundo, and they teach this child to have good morality towards the y world, desafortunadamente el hijo decide tomar sus propias decisiones y va a matar a alguien, and unfortunately this child grows up and takes his own decisions and decides to go murder someone, ¿es culpa de los padres que él haya hecho eso? is it the parents' fault that he had done Si los this? padres le enseñaron buena moral, If the parents showed him good morals, le enseñaron buenas acciones, showed him to have good character, good pero en el actions, corazón de esta persona o este joven decidió hacer malas acciones, but in the heart of this child, he decided to do bad actions. desafortunadamente muchas veces se juzga a Dios de esa manera. Unfortunately, many times God is judged in this way, Y no es Dios el culpable del pecado. and God is not responsible for sin. En fin, mi punto va de regreso hacia el plan que se creó en referencia a nuestro Señor Jesucristo. Now, my point goes back to the beginning. ¿En qué? Sorry. De que Del se principio. creó, sí. De que se creó. Sí, el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. My point goes back to the beginning in which Jesus created the plan of salvation. En Éxodo capítulo 25 del 8 al 18 In Exodus chapter 25, verse se habla de 18, un santuario. it speaks about a sanctuary. Ahí dice Dios, haránme un santuario conforme yo se lo mostraré. Capítulo 18? Éxodo 25, 8 al 18. No Oh. hay necesidad de leerlo. Okay. Sí. Haránme un santuario conforme yo se lo mostraré. Make me a sanctuary that I will show you. Esto fue en el tiempo de Israel. This was in the time of Israel. En el tiempo en que Moisés sacó de Egipto a la tierra prometida al pueblo de Israel. In the time that Moses took Israel out of Egypt. Hoy en la actualidad tenemos muchos santuarios en el mundo entero. Now these days we have many sanctuaries around the world. Muchos lugares donde ir a adorar a Dios. Many places where we can go worship God. Pero este santuario But this sanctuary tiene algo muy especial, has something very special, algo muy particular something particular que nos ayuda a entender el porqué de nuestro Señor Jesucristo. that helps us understand as to why Jesus Christ. En el tiempo antiguo, cuando fue hecho este santuario, In ancient times, when the sanctuary was built,
Y si usted lee bien en esos versículos dice, conforme al dechado que yo te mostraré. And if you read well and study these chapters, it says to build as I will show you. En otras palabras, nuestro Dios fue el arquitecto de este santuario. In other words, God was the architect in this sanctuary. No fue la humanidad la que creó el santuario, It wasn't humanity who created the sino que sanctuary, fue Dios el que creó este but santuario. it was God who created this sanctuary. Queridos amigos, Dear friends, me gustaría que ustedes vayan al Antiguo Testamento y escudriñen bastante, lo pueden encontrar en el libro de Éxodo, I'd like for you to go to the Old Testament and research, and specifically in the book of Exodus, en referencia a este santuario. in reference to this sanctuary. Porque en este santuario está el plan de salvación. Because in this sanctuary is a plan of salvation. En este santuario está nuestro Señor Jesucristo, In this sanctuary is our Lord and Savior Jesus Christ, en donde los pecados eran perdonados en esa época. in which the sins were forgiven in these times. En el tiempo de Israel se hacían una serie de sacrificios. In the time of Israel, a series of sacrifices was performed. Esto lo pueden encontrar en el libro de Levíticos, los primeros capítulos, This you can find in the first chapters of Leviticus, en donde los sacrificios tenían una razón muy específica para hacerse hechos. in which the sacrifices had a very specific reason as to why they needed to be done. Era el perdón de los pecados. It was for forgiveness of the sins. Yo lo pongo de otra manera. I put it in a different Yo lo perspective. pongo, era un abono a la deuda. It was a bono? Down payment Okay, it was a payment to the debt. for a debt. Cuando tú vas y compras un carro, When you go and you buy a car, te cuesta 30, 40, 50, 80 mil dólares. it may cost you $20, $30, $40, or $80,000, Y entonces das un down payment and you give a down payment, y empiezas a dar pagos. and you start giving payments. Y el carro no es tuyo hasta que está completamente pagado. And the car isn't fully yours until it's completely Por paid esa off. razón yo le pongo el nombre a estos sacrificios de abono. That's why I put the name to these sacrifices, down It's a down payment. A down payment. ¿Por qué? Why? Why do I say this? Lo vamos a ver más adelante. We're going to see as we move forward. Como les dije, si ven el libro de Levíticos van a encontrar los detalles en referencia a estos sacrificios. Like I mentioned, if you study the book of Leviticus, you will find the meaning to these sacrifices. Lo que quiero prestar un poquito más de atención, lo que presten un poquito más de atención, What I want to turn my attention to es cómo se llevaba a cabo la paga. is how the payment Por was el taken pecado. about for the sin. En Levíticos 4:3 se habla acerca de si el sacerdote pecare. In Leviticus 4:10, okay, it talks about if the priest sins. Si el sacerdote peca, If the priest sins, tiene que traer un becerro. he has to bring a goat, a goat, a he, No, a no es he-goat? un becerro, es el becerro, es el hijo de la vaca. A calf. calf. A A calf. calf, yes, a calf. Y tenía que poner las manos sobre su cabeza, And he had to put his hands over his degollar head. el becerro, ¿De qué? degollarlo, o sea, matarlo. Oh, and he had to Cut kill the the throat. calf, Throat. slit its throat, recoger la sangre del animal que se estaba derramando en ese momento and pick up the blood that was being shed at that moment, y con sus dedos and with his fingers ir dentro del santuario, go into the sanctuary, aquel santuario que Dios dijo que se hiciera, that sanctuary which God told them to y en build. el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, tenía que esprollarse, tenía que ponerse esa sangre 7 veces. And the veil that separated the most holy place, the priest outside had to sprinkle the blood on the veil, right? Exacto. Yes, okay. Tenía que ser hecho 7 veces. And it had to be done 7 times. Lo mismo sucedía si el príncipe de la congregación pecaba. And the same happened if Prince. if the prince of the congregation. congregation sinned. Lo mismo sucedía si la congregación pecaba. And the same had to happen if the congregation sinned. Y lo mismo sucedía si una persona en particular pecaba. And the same had to happen if a particular person En sinned. otras palabras, este sacrificio era para el perdón de los pecados de cualquier ser humano. In other words, this specific sacrificial ritual needed to be done for every single person that had sinned. Era para los pobres, It was for the poor, para gente en común, for common people, para los ricos, for the rich, para los sacerdotes, for the priests, para toda criatura que existe for en el every mundo, creature that existed in the o world existía en ese or existed that time. un sacrificio en el cual tenía que haber sangre de por medio. A sacrifice in which blood needed to
take place. Como lo dije anteriormente, en Levíticos 4:6, ahí podéis encontrar que se tenía que rociar el velo 7 veces. Like I said, in Leviticus 4:6, it is where you can find and study where you had to sprinkle the blood in the veil. Este sacrificio, This sacrifice, este derramamiento de sangre, this shedding of the blood, lo hizo nuestro Señor Jesucristo our Savior Jesus Christ did 7 veces 7 times en vida, in life, aquí en la tierra. here on earth. Nuestro Señor Jesucristo Our Lord Jesus Christ fue profetizado desde antes, was prophesied since before, desde el principio, como lo dije, since the beginning, as I mentioned, desde el plan de la redención. since the plan of redemption. Y lo curioso y lo maravilloso, And the curious and the beautiful thing, y esto es algo que muchísima gente simple y sencillamente no busca y no escudriña. and this is something that people don't look for and don't search for. El Antiguo Testamento, The Old Testament, los antiguos libros, aquellos que muchas personas dicen que era para el pueblo de Israel, the Old Testament, the old books, those who many say that it's only for the Israel times, te ancient Israel, enseña detalle a detalle it teaches you detail by detail lo que sucedió en el Nuevo Testamento what went on in the New Testament con nuestro Señor Jesucristo. with Jesus Christ. Esa es la parte maravillosa. That is the most beautiful thing. Cuando escudriñas las Sagradas Escrituras, When you study the Holy Word, te vas a encontrar lo maravilloso que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. you will see how beautiful the Old Testament with the New Testament Pero is. tienes que escudriñarlo. But you have to research Tienes and que study. buscarlo. You have to study and look for it. Para esto hay un libro que a mí me encanta. For También this- hay unos versículos que a mí me encantan, For this, there are some verses that I love very much. los cuales me voy a salir un poco de mi línea de pensamiento For y los which- voy a exponer. For which I'm gonna come out of my train of thought for a little bit just to mention them to you. Capítulo 1 de Proverbios dice versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. In the book of Proverbs says the beginning of knowledge is the fear of the Of the Lord. Lord. Yes. Capítulo 2, del 1 en adelante dice: Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, esto es para mí lo más interesante y lo más bello. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. It says, My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, and here is the interesting part, so that thou incline thine ear unto wisdom, and applying thine heart to understanding, yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures, then shall you understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. Cuando yo leí esta parte, When I read this part, me puse a pensar, I began to think, bueno, quiere que escudriñe, quiere que busque, He doesn't just want me to study, He wants me to research. quiere que lo busque como tesoros. He wants me to research like hidden treasures. Y buscando eso, voy a entender el temor de Jehová. And researching these, I will understand the fear of the Lord. Y me the hice fear la of God. pregunta, ¿cuál es el temor de Jehová? And I asked myself, what is the fear of God? Entonces me dediqué a seguir estudiando, So I dedicated to more studying. porque verdaderamente yo quería entender cuál es el temor de Jehová. Because I really want to understand what it means to say the fear of En el God. mismo libro, capítulo 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. In the same book, in chapter 8, verse 13, it says, the fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy, and the evil way, and the forward mouth do I hate. Queridos amigos y hermanos, ¿no es esto maravilloso? My dear brethren and friends, isn't this beautiful? ¿No son estos los 10 mandamientos que nos está pidiendo que sigamos? Aren't these the 10 commandments that he is asking us to follow? Bueno, regresando otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Well, let us go back to Jesus Christ. En Isaías capítulo 53, And Isaiah chapter 53, todo el capítulo the entire chapter, habla en referencia a nuestro Señor Jesucristo. it speaks in reference to Jesus Christ.
habla en referencia a lo que iba a padecer. It talks in reference as to what is going to Y what empieza happens, diciendo going to las happen. siguientes palabras, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura verlo hemos más inatractivo para que le decíamos. Despreciado y desdichado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigado para nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová acabó con él, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaiah 53 verses 1 through 8, and it is written, Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no room, no form, or comeliness. And when he shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. Habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. It talks here about Jesus Christ. Está profetizando lo que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo. Isaiah is prophesying what Jesus was going to come Por to ti, suffer por mí, for you and for por me, todos nosotros. for all of us. Jeremías también habló un poco de eso. Jeremiah also spoke a little bit of Jeremías this. 11:19. Jeremiah 11:19. Y yo, como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban contra mí designios diciendo, destruyamos al árbol con su fruto, y cortémosle de la tierra de los vivientes, y no haya más memoria de su nombre. But I was like a lamb, or an ox that is brought to the slaughter, and I knew not that they had devised devices against me, saying, Let us destroy the tree with the fruit thereof, and let us cut him off from the land of the living, that his name may be no more remembered. En el libro de Juan, In the book of John, capítulo 11, verse 11, versículo 50, chapter 11, verse 50, se cumplen estas palabras de these Jeremías. words of Jeremiah are fulfilled. ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que toda nación se pierda? Nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and that the whole nation perish not. Cuando el Sanedrín se estaba maquilando contra Jesús, When the Sanhedrin was maquilando, o sea, buscando la muerte de Jesús. Conspiring against. when the Sanhedrin was conspiring against Jesus, Estas palabras fueron las que salieron de Caifás. these words were the ones that came out of ¿No Caiaphas. pensáis, Caiaphas. ¿no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo? Nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, Y no toda la nación se pierda. and not the entire nation shall perish. Aquí se cumplió Here it is accomplished, la profecía en referencia al Cordero. or it is fulfilled, the prophecy of the Lamb. En capítulo 1 de Juan, versículo 29, In chapter 1:29 of John, vamos a encontrar we can find 1:19, 1:19 or 29? 1:19. Okay, Juan 1:19. 1:29, perdón. John 1:29, Acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo y cómo fue representado aquí en la tierra. referring to Jesus Christ and how he was represented here on earth. En 1:29 dice lo siguiente. El siguiente día ve Juan a
Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. En Juan 1:36 también encuentras casi las mismas palabras. In John 1:36 you find the same words. Donde se es profetizado y preparado antes de la fundación. Where it is prophesied before the foundation. Antes de la profesión. Juan 1:36. John 1:36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God. Primera de Pedro 1:18 al 20. First of Peter 1:18-20. Encontramos esto. Antes de la fundación. Primera de Pedro 1:18 al 20. First of Peter Sabiendo 1, que habéis 18, sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. And it says that 1 Peter 1:18-20, For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold, from your vain conversion received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in the last times for you. Así de que encontramos aquí, entendemos que nuestro Señor Jesucristo fue un cordero. So we find and we understand here that Jesus Christ was a lamb, considered a Preparado lamb. ya desde la He fundación was del mundo. prepared already since the foundation of this Aún world, cuando el mundo había sido hecho. even when the world was already created. Fue el cordero que iba a ser inmolado, He was the lamb that was going to be slaughtered, sacrificado, sacrificed, azotado. and beaten. Y este cordero es aquel que nosotros llamamos nuestro Señor Jesucristo, And this lamb is who we call Jesus Christ, en el que muchas personas creen, in which many people believe, pero muy pocas personas entienden but not many understand todo este significado detrás de escenas. the significance behind the scenes. Como lo dije anteriormente, en el Antiguo Testamento se habló del santuario, Like I said before, in the Old Testament speaks of the sanctuary, donde se tenía que poner un cordero, un becerro, una cabra o de repente una paloma, where a lamb, a dove, or a calf had to be placed, y tenían que ser puestas las manos sobre estos animales, And- confesar los pecados, in which the hands needed to be on top of the head of these animals and confess the sins, pedir perdón por los pecados, ask for forgiveness of the sins, sacrificar el cordero. sacrifice the lamb, Y entonces el sacerdote tenía que ponerlo en una... se me olvida el nombre de esto. En el altar de sacrificio. and then the priest had to put it on the altar of sacrifices, the blood on the Pero altar of su sacrifices. sangre, no, la carne tenía que ser Oh, puesta en he, el altar de he sacrificio. had to put the meat on the altar of sacrifices. Pero su sangre tenía que ser esparcida 7 veces But the blood needed to be sprinkled 7 times en el velo, on the veil. como prueba veil. del arrepentimiento del pecado. Like proof of the repentance of the Como sin. decir, Dios, mira, me estoy arrepintiendo de lo que he hecho. Like it is to say, God, look, I am repenting from what I have done. Imaginemos aquellas personas que verdaderamente eran sinceras, Imagine those people that were truly sincere, que tienen que tomar un cordero perfecto. that they have to take a perfect lamb, Cuando se dice perfecto es que este cordero tenía que ser joven, which when it is said perfect, this lamb needed to be young. no podía haber tenido relaciones con ningún otro It animal, couldn't have any kind of relation with another animal. no tenía que tener ningún defecto, It couldn't have any defect. tenía que ser It perfecto. had to be a perfect lamb. Y un animal hermoso, And a beautiful animal. viene el ser humano, el pecador, y poner sus manos sobre la cabeza de este animal The human sinner needed to come and put his hands on top of the y animal decir, Señor, and say, Lord, perdóname, forgive me, porque he mirado con malos ojos a aquella mujer, because I have looked with bad eyes towards another woman, porque he codiciado aquello que no me pertenece, because I have coveted that which does not belong to me, porque he visto a aquella persona necesitada y no le he ayudado. because I have seen a person in need and I did not help them. Y él con el cuchillo And that person with a knife tenía que degollar al cordero. had to slaughter the lamb.
Y el sacerdote tenía que estar preparado para recoger la sangre. And the priest needed to be ready to pick up the blood. Seamos honestos. Let's be honest. ¿Nos gustaría matar un cordero Would we like to kill a lamb y decir, Él es el culpable de mis pecados? and say that he is responsible for my sins? Estamos haciendo eso con nuestro Señor Jesucristo. We're doing that with Jesus Christ. A cada momento que pecamos Every moment that we sin, y cada momento que venimos postrados de rodillas, and every time that we come on our knees, venimos a poner nuestras manos sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo we come to put our hands above the head of Jesus Christ y decir, and say, Señor, Lord, perdóname porque soy pecador. forgive me for I am a sinner. Y nosotros mismos llevamos a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. And we ourselves take Jesus Christ to the cross at Calvary. Nosotros mismos somos los que los latigamos. We ourselves are the ones who crucify him. Y Él tiene que llevar esa sangre ante su Padre. And he needs to take this blood to his Father. En cada sacrificio In every sacrifice donde se derramaba sangre, where blood was shed, se representaba a nuestro Señor Jesucristo. it was represented as Jesus Christ. Y nuestro Señor Jesucristo And our Lord Jesus Christ, derramó 7 veces sangre he shed his blood 7 times antes de ser crucificado. before being crucified. Si nos ponemos a escudriñar los evangelios, If we begin to search the Gospels, vamos a encontrar que en Lucas 22:44, we can find that in Luke 22:44, cuando nuestro Señor Jesucristo se fue a orar when Jesus Christ went to pray antes de ser crucificado, before being crucified, su angustia era tan grande que estaba sudando his sangre. agony was so much that he began to sweat blood. Una vez más me voy a salir un poquito de la línea del tema. Once again, I'm going to divert a little bit from the theme. Y los escépticos dicen que este versículo no existe en los libros, en los escritos originales. And the ascéticos? Escépticos, los que no creen. And the non-believers say that these verses do not exist. Que este versículo fue añadido después. That this verse was later on added. Recordemos una cosa. But let's remember one thing. Lucas era un doctor Luke was a doctor, y él fue el que escribió este evangelio. and he was the one that wrote this gospel. Lucas no era un apóstol. Luke was not an apostle. Fue una persona que conoció el evangelio después. He was a person that came to know the gospel later. Y conoció tanto el evangelio And he knew so much the gospel y fue inspirado por Dios para escribir el evangelio. and was inspired by God to write the gospel. This Así es de gospel. que cómo es posible que Lucas a detalle haya dicho todo en referencia a nuestro Señor Jesucristo. So how is it possible that Luke wrote everything in reference to Jesus Christ detailed? Y no solamente esto, And not only this, el libro de Hebreos, and the book of Hebrews, capítulo 5:7, chapter 5, verse 7, habla exactamente del mismo tema. it speaks about the exact same topic. Así es de que para los escépticos que no creen que este versículo estaba ahí, So for the non-believers who don't believe that this verse is here, expliquen Hebreos 5:7. then you explain Hebrews 5:7. Bueno, ahí encontramos a nuestro Señor Jesucristo derramando sangre. And there we find our Lord Jesus Christ En el shedding momento blood. en que le estaba diciendo a Dios Padre, no quiero pasar esta copa. And the moment that he was praying to God, saying, "Let this cup pass before me, Pero no se haga mi voluntad, but not as my will, sino la tuya. but as your will." ¿Qué es lo que decimos nosotros? So what do we say for ourselves? Señor, perdona mis pecados. God, forgive my sins. Al rato nos olvidamos y vamos a hacerlo otra vez. Then soon enough we forget and we're back to doing it again. De repente, por esa razón, ni siquiera tenemos un poquito de sangre en nuestra oración, ¿no? This is why we don't even have No, not the posiblemente. Oh. O sea, no estoy diciendo Yeah, que así okay. sea, ¿no? So it is possible that we don't even shed not the tiniest of blood during Porque our de prayer. repente verdaderamente no sentimos esa angustia por causa del pecado. Because suddenly we don't really feel that anguish because of the sin we do. La segunda ocasión, A second occasion, cuando nuestro Señor Jesucristo when our Lord Jesus Christ fue coronado con unas espinas. was crowned with the crown of thorns. ¿Ustedes han leído el Génesis? Have any of you read Genesis? ¿Se recuerdan cuál fue las palabras pronunciadas por Dios ante Adán y Eva después de que se
después de que cometieron el pecado? Do you remember the words that were spoken by God before the sin was committed? Génesis 3, 17 al 19. Genesis 3:17, 19. No, Genesis Maldita 3:17. será la tierra por amor a ti. Cursed be the earth for thy sake. Cursed, yeah. La ararás, pero espinos y cardos te dará. You will. Sow, Till- sí. Oh. Till the ground. You will till the ground, and thorns you will sow, and thistles, thorns and thistles. ¿Qué fue lo que tuvo nuestro Señor Jesucristo en su cabeza? What was it that Jesus Christ had on his head? Una corona de espinas. A crown of thorns. Esa maldición que fue pronunciada en el Edén That damnation that was pronounced in Eden, Cristo la llevó en su cabeza. Christ took it upon his head. Por ti, For you, por mí, for me, por todos nosotros los seres humanos. for all of humankind. Y aún así dudamos And even with this, we doubt en referencia a Cristo. in reference to Christ. En Marcos 15:15, In Mark 15:15, Cristo fue azotado a latigazos. Christ was beat with whips. Uy. Was whipped. En el antiguo Israel, In ancient Israel, cuando alguien tenía que ser castigado, when somebody needed to be punished, era latigado 39 veces. he was whipped 39 times. El problema es que los romanos hicieron de esto algo un poco más doloroso. The problem is that Romans did from this something a little more painful. En la punta del látigo At the tip of the whip, tenían unas bolitas de metal. they had added little metal balls. Y estas bolitas, cuando era latigado los seres humanos, And these little balls, when the humans were being whipped, destruían la piel. they would tear their skin off. Y obviamente entraba en la carne. And obviously they entered inside the skin. Nuestro Señor Jesucristo fue mandado a ser azotado por Pilatos. Our Lord and Savior Jesus Christ was sent by Pilate to be Y whipped. conforme a la tradición tenía que ser azotado 39 veces. And like the tradition, he needed to be whipped 39 times. Imaginemos la sangre que derramó ahí. Imagine the blood that he shed there. Una vez then. más, esta sangre estaba siendo presentada en el velo por mis pecados. Once again, this blood was being sprinkled on the veil for my sins. Veil. Cuando nuestro Señor Jesucristo When our Lord Jesus Christ iba rumbo al Calvario, was on his way to Calvary, llevaba consigo la cruz he was carrying the cross e iba sufriendo and he was suffering. e iba derramando sangre por ti y por mí. And he was shedding blood for you and for me. Esta es la cuarta vez que estaba Cristo derramando la sangre en el velo. This is the fourth time that Jesus was sprinkling the blood on the veil. Llega nuestro Señor Veil. Jesucristo al lugar de sacrificio. Then Jesus Christ comes to the place of sacrifice. ¿Qué fue lo que dije? Lugar de sacrificio. And what did he say? What did I say that was in place of sacrifice? En el mismo lugar que ponían el antiguo Israel, In the same place where ancient Israel, en el lugar de sacrificio, in the place of sacrifice, donde tenían que poner al cordero o al becerro when they would have to put the lamb or the calf y ser degollado. and be killed, sacrificed. Yo no lo estoy diciendo geográficamente, ¿ok? I'm not speaking about this geographically. Lo estoy hablando metafóricamente. I'm speaking of this metaphorically. Y fueron clavados sus manos. And his hands were nailed. Y nuevamente salió sangre. And once again, blood was shed. Y también fueron clavados sus pies. And his feet were also nailed to Y the cross. nuevamente salió sangre de sus And pies. once again, he shed blood from his feet. Hay algo curioso. There's something curious here. Los otros dos que tuvieron que ser muertos en el mismo día, The other two that needed to be also crucified that same day, que acompañaron a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, that accompanied Jesus Christ to his death, no se les clavaron ni las manos ni los pies. his hands nor his feet nor their feet were nailed. Tampoco fueron azotados. They were neither whipped. Tampoco se les puso una corona en sus cabezas. Also, a crown of thorns was not placed upon their Solamente heads. fue nuestro Señor Jesucristo. It was only to Jesus Christ that this happened. Eso tiene bastante significado la sangre, bastante significado el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo a través de todo este So proceso. there is a great significance to shedding of blood of Jesus Christ through this entire process. Y por séptima vez, And for the sixth time, cuando nuestro Señor Jesucristo
expiró. When Jesus Christ respiró? Expiró, murió. When Jesus Christ died, Vino el soldado y le clavó una lanza en el costado. the soldier came and speared him with the spear. Salió sangre y agua. Blood and water came Séptima out. vez. This was the sixth time. Séptima Oh, vez. seventh time. I'm sorry, the seventh Entonces, time. por 7 veces, nuestro Señor Jesucristo, en su camino al sacrificio, derramó 7 veces sangre. So we see that Jesus Christ, on his way to his sacrifice, he shed blood 7 times. O sea que el Antiguo Testamento, So the Old Testament, el rito de los sacrificios the ritual of sacrifices, y nuestro Señor Jesucristo and Jesus Christ tienen mucho en común. have very much in common. Esto es lo que estaba yo hablando diciendo detrás de escena. This is what I was talking about, being behind the scenes. Como nuestro Señor Jesucristo sufrió Like our Lord and Savior Jesus Christ suffered y murió por nosotros. and died for us. Ahora, al Now, haber derramado sangre y agua, when he shed blood and water, científicamente se habla de que el agua fue por causa de la tortura que estaba llevando. scientifically it is said that the water is caused because of the torture that he endured. Espiritualmente, Spiritually se speaking, entiende que al haber muerto nuestro Señor Jesucristo, it is understood that him dying, al haber el sacerdote en el antiguo Israel hecho el sacrificio por causa del pecado, to see the priest in ancient Israel do the sacrifice because of the cause of sin, por causa de la sangre que tenía en sus manos, for the cause of the blood that he had in his hands, tenía que lavarse las manos con agua. he needed to wash his hands with water. Nuestro Señor Jesucristo murió en este sacrificio Jesus Christ died in this sacrifice, y el agua significa el lavamiento and the water signifies cleansing, y la finalización del sacrificio and the finalization of the sacrifice por ti y por mí. for you and for me. Ahora nuestro Señor Jesucristo. Now our Lord and Savior Jesus Esta es la Christ. parte más maravillosa y al final de mi tema. And this is the most beautiful and final part of my En theme. Juan 20:17, In John 20:17, después de muerto y resucitado, after dead and resurrected, viene María hacia él. Maria comes towards him. No quiero leer toda la historia, pero cuando llega hacia él lo quiso abrazar. And when she comes towards him, she wanted to hug him. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo las siguientes palabras: And Jesus Christ said to her, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. do not touch me because I have not gone up to my Father. ¿Sabes lo que quiere decir esto? And do you know what this means? Tenía que presentarse ante Dios He had to present himself before por el God sacrificio que había hecho por ti, for the sacrifice he had made for you, por mí, for me, por la humanidad entera. for humankind. No me toques Humanity. que aún no me he presentado al Padre. Don't touch me because I have not presented myself before the Father. Y entonces, ¿dónde era donde tenía que entrar nuestro Señor Jesucristo? So then where did our Lord and Savior Jesus Christ have to enter? ¿Al cielo? To heaven? Fue a un lugar más propicio en el cielo. No, he needed to go to a more Particular to place. a particular place in heaven. Hebreos 9, 23 al 25. Hebrews 9 23 al 25. Hebrews 9, 23 to 25. Nuestro Señor Jesucristo entró a un templo no hecho por hombres. Our Lord and Savior Jesus Christ had to enter into a temple not made by man. O sea que este plan de salvación, Which means that this plan of salvation, este templo que Dios le dio al pueblo de Israel y le dijo, hazlo conforme yo te lo estoy mostrando. this temple which God told ancient Israel, do build this temple that I'm giving you details for, Existía en el cielo desde el principio. existed in heaven since the beginning. No tiene principio. It doesn't have a Todo beginning. el tiempo ha existido. It has always existed. O sea que el plan de salvación, So, the plan of salvation, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, the death of Como Jesus cordero. Christ as a lamb, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como vencedor de la muerte y del The- pecado, the resurrection of Jesus Christ as the overcomer of death and sin, la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo celestial delante de Dios, the presentation of Jesus Christ in the celestial temple before God, tenía que ser hecho de la misma manera que se llevaba a cabo aquí en la tierra. had to be done in the same way that was done here on earth. Porque este plan fue creado por Dios, no por hombre. Because this plan was created by God, not by man. Entonces, este libro
So then this book no es para mantener a las masas relegadas a una manera de ser y actuar. it is not to keep the masses of people to act and be a certain way. No es una religión. It is not a religion. No es una manera de controlarte. It is not a way to control Es you. una manera de saber, que sepas, que entiendas It is- qué significa nuestro Señor Jesucristo. It is a way for you to understand and to know what it means, the sacrifice of Y Jesus solamente Christ. esto lo puedes entender a través de este libro, porque no hay otro libro que hable de él en todo este aspecto. And this you can only understand throughout this book because there is no other book that speaks on this aspect. Recuerda, Dios te dio la libertad de hacer lo que tú quieras hacer. Remember that God gave you the free will to do whatever you want Y to do. desafortunadamente sabía que ibas a caer en pecado. And unfortunately, He knew that you would fall into sin. Por eso Dios preparó este plan. This is why God prepared this plan. Este es el acto que le tocó a nuestro Señor Jesucristo. This is the act that needed to be done by Jesus El Christ. más duro. The hardest one, El que tenía que morir por ti y por mí. that He had to die for you and for me. En Hebreos 4, 1 y 2 In Hebrews 4, 1 and 2, dice lo siguiente. it says, Temamos pues. Déjeme leerlo porque esto es interesante. Hebreos 4, 1 y 2. Temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros haberse apartado. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar la fe. Hebrews 4, 1 and 2. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Es decir, que tenemos que entender So then we must understand que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, that we have Jesus Christ, que murió por mis pecados, por nuestros pecados, who died for my sins, for our y sins. que si queremos entrar a descansar de esta maldad, And then if we want to enter to rest from this tenemos que sin, reconocer a nuestro Señor Jesucristo. we need to recognize Jesus Christ. La razón por la cual me pareció interesante el tema este de que todos oren este día y el día de mañana a cierta hora alrededor del mundo, The reason why to me was interesting, the topic of why the entire world needed to pray at a certain hour today and tomorrow, es que desafortunadamente is that unfortunately muchos quieren pedirle a Dios many want to ask God que se acabe este problema, for this problem to finish, pero no para buscar a Dios continuamente, but not to look for God continuously, sino para vivir su vida, but so that they can live their para lives, volver a hacer lo que siempre estaban haciendo. so that they can go back to doing whatever it is they were doing. Entonces, ¿cómo So then how aquellos que verdaderamente no entienden el sacrificio de Dios those who don't truly understand the sacrifice of Jesus podrán recibir la promesa y la bendición de Dios could receive the promise and the blessing of God si están tomando solamente a Dios como una manera de salvarles de sus if problemas? they're only taking from God a way to solve their problems? Para aquellos que creen en Dios, For those who believe in God, el mismo Hebreo capítulo 8, in the same book, Hebrews chapter 8, versículos 1 y 2, verses 1 and 2, dice lo siguiente: así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministerio del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. So Hebrews chapter 8, 1 and 2. Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched, and not man. Así que, querida familia, queridos amigos, Dear friends and dear family, queridas personas, aquellos que han escuchado esto, dear people, those who have heard this, tenemos un pontífice en el cielo we have a pontifice in heaven que está pidiendo por nosotros, who is asking for us. en el templo no hecho por hombres, In the temple not made by man, sino hecho por Dios. but made by God. Estando en el cielo, Being in heaven, tenemos un protector, we have a protector, tenemos un consolador, we have a counselor, tenemos un abogado, we have an advocate,
Agarrémonos de Él. Let's hang on to him. Sea Él nuestra única esperanza. Let him be our only hope. Es mi deseo de oración para este día. It is my desire and prayer for this Que day. Dios os bendiga. May God bless you. Amen. Ahora vamos a postrar nuestras rodillas para orar y vamos a invitar a nuestro hermano David que nos dirige en oración en esta Now mañana. we will kneel down and have Brother David direct the prayer. Dear loving and gracious Father, which art in heaven, Lord, we come before your presence this morning to thank you for the wonderful sacrifice of Jesus Christ, the complete offering of his life, of his blood, of his entire being for all of us, Lord. Not only from the beginning of time, but for each and every one of us now in our present day. Help us, Lord, to accept that sacrifice, to allow it to transform our lives, to allow it to be a beacon of light and hope and strength and power in our lives. Because that is what Jesus Christ wants to give us, Lord. He wants to give us everything. He has done everything already for us. We need just simply abide in him, trust in him, and accept the sacrifice of Jesus as and accept his sacrifice as a personal sacrifice for us, Lord, as personal payment, down payment, and complete ransom for all of our sins. Please forgive us of our sins, Lord. We are here now asking Jesus and inviting him into our hearts that he can live with us each and every day, Lord, not just on the Sabbath day, not just on one specific day or whenever there are troubles and whenever we're in need, but we ask, Lord, that you live in us every single day, all the days of our lives. Please bless us, Lord, that we could be more like Jesus Christ and less like our selfish selves. Amén. Help us, Lord, to not be so selfish and to consider our ways and to think of others first before we think of our needs. To help others, Lord, to let them know that we are a reflection of the love and character of Jesus Christ. And help us, Lord, to live that out in our daily lives, to contact others that might be in need, to call them, to text them, to communicate with them, Lord, and give them hope and give them the Word of God. Please bless all those that are listening in through Facebook and that will be able to see this video and your message throughout all the days, Lord. Please be with them, be with their families, and be with us, Lord. Remain with us on this Sabbath day and for all the days of our lives. Lord, we thank you, we love you, and we praise you, Lord. We ask all these things in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Para todos aquellos que han escuchado este mensaje For all of those who've heard this y message, los mensajes que se han predicado anteriormente, and also the messages that have been preached si before, tienen alguna duda, if you have any doubt, si tienen alguna reflexión o alguna contradicción if you have any contradiction or reflection, y quieren comentarla con nosotros, and you want to comment with us, pueden dejarlo saber. Podemos contestar a sus dudas you can let us know. We will answer to your doubts. o simple y sencillamente poder entender un poco más entre nosotros. De repente a lo mejor podemos ayudar en algunos aspectos. Or simply just understand with each other, and we can also discuss other things. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. May God bless you wherever you may be, Les cuide mucho y les guarde. and may He protect you and keep you. Y ya sea que nos veamos en los últimos días o antes, And it may be that we may see each other in the last days or before. que el Señor esté siempre con vosotros. May God be always be with you. Amén. Amen.